La encuesta Adimark es una de las noticias destacadas del día. La vamos a analizar junto al presidente de Adimark, Roberto Méndez. Roberto, bienvenido a CNN Prime. Daniel, Mónica, ¿qué tal? Varias cifras destacadas. Cae la aprobación de la presidenta Bachelet en 4 puntos y cae más fuerte todavía la aprobación del gobierno. ¿Por qué? Bueno, la presidenta efectivamente cae 4 puntos, pero ha tenido alto y bajo y la verdad que se mantiene, diría yo, igual como ella comenzó, 54%, que además, dicho sea de paso, es una evaluación muy buena a nivel internacional. Incluso hay muy pocos presidentes en el mundo, hoy por hoy hay más bien un conflicto, que están sobre 50 puntos y la presidenta, incluso tengo la impresión de que en este momento en América Latina debe ser la mandataria o mandatario mejor evaluado. Y el caso más significativo es el gobierno, porque el gobierno cae 9 puntos en un mes y además se sitúa en el punto más bajo desde que se inicia el gobierno hasta ahora. O sea, que da la impresión de que el costo político, los problemas políticos del gobierno en el mes de julio cayeron sobre el gobierno y sobre el gabinete, más que sobre la propia presidenta, que se mantiene ahí, y se está produciendo un fenómeno que ya vimos en su primer gobierno, y es esto, que la presidenta empieza como a alejarse, mantener una muy buena evaluación, pero el gobierno empieza a deteriorarse, y algunos ministros, el caso del ministro Izaguirre, el más notorio en este caso, que empiezan a asumir los costos de los problemas. Ahora, ¿esto le da un capital político a la presidenta que ella podría utilizar en algún momento para entrar más directamente a, por ejemplo, presionar a los parlamentarios públicamente para que aprueben sus reformas o entrar en la discusión política más de detalle, algo que en general más bien ha evitado? Exacto, yo creo que le da una posibilidad, el capital político ahí está, es muy grande, y yo creo que ella tiene una oportunidad, la gente sigue confiando en ella, sigue apoyándola, ¿no es cierto? Pero uno ve que algunos aspectos de estas reformas empiezan a debilitarse. Hay un factor que vamos a verlo ahí después, y yo creo que ella de verdad, tengo la impresión de que tiene un deber, una oportunidad, pero también, como si no lo hace, yo creo que va a ser finalmente castigada si no usa este capital político, porque al final, ¿para qué sirve el capital político si ella no lo usa en su proyecto? Entonces tengo la impresión de que sí, hay una oportunidad, pero también como un mandato de la ciudadanía de que use su capital en favor de las reformas, que dicho sea de paso, la sorpresa es que son bastante todavía bien aceptadas. Hablemos de eso, porque la reforma tributaria registra un 50%, son 5 puntos más, y la reforma educacional 52%, aprobación 3 puntos más que la encuesta del mes anterior. Correcto. Pero junto con eso, uno ve, por ejemplo, cuando se le pregunta a las personas si va a tener efectos negativos en la clase media y en el desempleo, sube la percepción negativa de que efectivamente sí los va a tener. Sube 5 puntos que va a afectar a la clase media llegando al 60% y sube 7 puntos en que sí va a afectar negativamente el empleo llegando a un 49%. ¿Cómo se lee? Primero, el que tengan este resultado más positivo de las reformas, pero por otro lado, que aumente la percepción negativa de sus efectos. Bueno, efectivamente hay temor. Lo que esos datos que tú acabas de mencionar indican es que en la población hay temor de los efectos de esta reforma, de la reforma tributaria, que afecta a la clase media, que afecta a los empleos, etcétera. Eso está instalado. Pero hay una subida con respecto al mes de junio, porque tengo la impresión de que aquí hubo un cambio muy importante en la comunicación, en la estrategia del gobierno, en julio con respecto a junio. Porque si ustedes se recuerdan, en junio el tema era la retroexcavadora. Entonces realmente esta política de acuerdo, esta estrategia de acuerdo, que se plasmó en el acuerdo del comienzos de julio en el Senado, ¿no es cierto?, entre gobierno y representantes de gobierno y oposición, tengo la impresión de que eso fue muy bien evaluado. Para mi modo de ver, sorpresivamente bien evaluado, y dio tranquilidad a las personas sobre el futuro y sobre la característica de esta reforma. El gobierno claramente cambió su discurso, ya nadie más habló de la retroexcavadora, y eso explica en parte esta alza. Yo creo que aquí hay un mensaje para el gobierno, pero también para la oposición, de que la gente sí quiere acuerdos, sí quiere conversaciones, sí quiere diálogo, y eso es lo que esto nos indica. El temor, sin embargo, ahí está. Ahora, Roberto, respecto a la reforma educacional, el ministro peor evaluado, el ministro Izaguirre, con alto conocimiento, el que es más conocido por la población, pero el peor evaluado en el gabinete. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo crees que va a resistir como líder de esta reforma? Y si esto está teniendo costos también, su figura para el gobierno. No, ¿hay que apuntalarlo justamente a la estrategia correcta o dejarlo caer en algún minuto? ¿Cuál es la estrategia políticamente más correcta? Bueno, yo creo que el ministro Izaguirre la tiene muy difícil. Efectivamente se le ha puesto muy difícil, porque si uno empieza a analizar los números de por qué está deteriorándose así, fíjate que es el único ministro
en este gobierno que está con más desaprobación que aprobación. O sea, eso no había pasado en el gobierno actual. Y yo creo que él está enfrentado a un problema de que lo están criticando y lo están evaluando mal aquellas personas que están contra la reforma, que quisieran que fuera una reforma muy distinta o que no hubiera reforma finalmente, que son los partidos de la derecha, los sectores de los colegios, ¿no es cierto?, subvencionados, etcétera. Pero también está el otro grupo que considera que no es suficiente, que habría que ser mucho más profundo en la gratuidad, ¿no es cierto?, todas esas cosas. Entonces yo creo que está teniendo costos por los dos lados y eso puede ser muy perjudicial. Y yo creo que tú tienes razón, da la impresión de que esto está afectando al gobierno. Es inexplicable esa caída de 9 puntos, si tú lo ves con qué se correlaciona finalmente con la figura de Izaguirre, la que está ahí. Entonces tengo la impresión de que sí, que el gobierno en este mes por lo menos, su percepción pública estuvo muy ligada, demasiado ligada quizá a este proyecto tan específico que es la reforma educacional. Y eso está siendo, me con la impresión, costoso para el gobierno. Roberto, ¿sí? La oposición ha centrado su discurso en intentar erigirse como defensora de la clase media. Lo hizo claramente en la reforma tributaria y han visto nuevamente en el tema de los particulares subvencionados y de los apoderados una forma de ser representantes de la clase media. Esta encuesta marca que en la clase media cae 7 puntos la presidenta Bachelet, de 59 a 52%. ¿Funciona esa estrategia? ¿Es una entrada que puede seguir utilizando la oposición? ¿O crees que la clase media más bien se va a mantener básicamente junto a la presidenta Bachelet? A ver, yo creo que está funcionando, yo creo que efectivamente está funcionando, pero con una precaución, de que en cierta manera ha logrado debilitar a las reformas, pero por otra parte, no ha debilitado a la presidenta y a su capital político. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que estos números, y no solamente estos números, los mismos acuerdos, lo que está sucediendo, avala la estrategia que ha usado la oposición. Y si tú me preguntas si la van a seguir usando, obvio que la van a seguir usando. Y vamos a ver muchos videos y muchas declaraciones, porque les ha funcionado. Y ha llevado al gobierno a esta política de los acuerdos que finalmente le da una presencia, le da un rol a la oposición que si no queda francamente sin rol alguno en la política. Y otra estrategia que ha usado hasta ahora la oposición es más bien hablar directamente contra los ministros, contra las reformas, pero no tocar personalmente a Michelle Bachelet. Pero ayer el presidente de la UDI fue bastante llamativo, habló directamente, dijo, Bachelet es responsable de lo que le está pasando a la clase media. ¿Es buena idea que la oposición enfrente directamente a Michelle Bachelet con nombre y apellido? Mi opinión es que no. Yo creo que la presidenta tiene un capital de afecto, de cariño, de confianza, que yo creo que es un error. Yo creo que atacarla personalmente creo que va en contra. Yo creo que es mucho más productivo del punto de vista de la oposición dirigirse a las reformas propiamente tal, que es lo que han hecho muy bien, y a los ministros, que da la impresión de que también, por lo menos en el caso de Izaguirre, también ha funcionado. Entonces yo creo que no, que atacar a la presidenta hoy día no solamente es improductivo, sino que contraproducente. Esa es mi visión. Este liderazgo tan potente... Yo tengo un dicho político, es la presidenta no se toca, y en general es algo que en Chile se ha respetado en los últimos años. ¿La presidenta por Michelle Bachelet específicamente o en general? No, por la presidenta Bachelet. Ahora, esta figura tan potente también puede tener algún efecto no tan positivo, la figura de Michelle Bachelet, y se lo pregunto porque en cierta forma pareciera, según los datos de esta encuesta, opacar a los ministros. ¿En qué sentido se lo menciono? Solo 7 están por sobre el 50% de conocimiento y algunos 20%, 30 y tantos % de ministro de Hacienda, que está dirigiendo una de las reformas más importantes del país en este momento, este gobierno. ¿Cómo se explica este desconocimiento y qué efectos puede tener también? Tienes razón. Yo creo que aquí, si uno dentro de esta encuesta trata de ver cuáles son los factores más complicados para el gobierno, uno es ese. ¿Cómo es posible que a 5 meses de instalado el gobierno todavía hayan 10 ministros que son desconocidos, que son inexistentes desde un punto de vista de la opinión pública? Eso hace pensar que la instalación del gobierno se ha demorado demasiado, se ha concentrado mucho en unas pocas caras y hay un montón de ministros que son desconocidos. Fíjate que el ministro de Economía, en un momento en que la economía se está desacelerando, el 20% lo conoce el ministro Céspedes, o sea, es inexistente desde un punto de vista de opinión pública cuando lo que la gente quisiera es soluciones, cómo se va a reactivar la economía, cómo vamos a reactivar la creación de empleo, y resulta que no existe políticamente un ministro de Economía. Y el ministro de Hacienda aparece copado, digamos, básicamente por la reforma tributaria. Entonces, ahí como que al gobierno le ha faltado comunicacionalmente desplegar mejor las caras, las figuras
que es el gabinete fundamentalmente. Y yo creo que más que un problema de la presidenta, te digo yo que está bien que ella tenga este rol, es correcto, y no sería ella si fuera distinto, ¿no es cierto? Es un problema del gobierno, incluso de estos mismos ministros, digo yo, que no han sido capaces tampoco de instalar su figura en forma adecuada, y eso le crea un problema al gobierno, sí. Ahora, respecto del tema ya más institucional, se ve bastante preocupante la situación porque no logra cambiar el tema de que aún con un apoyo importante al gobierno, la nueva mayoría tiene un apoyo dentro de todo tampoco tan alto, pues 44%. Eso antes estaba en 49% y la alianza un 29%. Entonces, sí. Entonces uno se pregunta también, y después si uno va al apoyo que hay al Senado, a la Cámara de Diputados, 24%, 35%, de verdad es bien lamentable. ¿Qué nos dice también sobre la calidad de la democracia y qué nos dice en el contexto una reforma al sistema electoral que se está planteando? ¿Puede dificultar o no eso? Cuando estas instituciones tienen tan baja aprobación, ¿puede dificultar en la opinión pública la aceptación de una reforma que incrementa, por ejemplo, los parlamentarios? Claro, tú tienes mucha razón. Yo creo que aquí, dentro de los temas de fondo, ya vaya la coyuntura, lo que esos números indican es la enorme debilidad de nuestras instituciones políticas en general. Los partidos, las coaliciones, el Congreso. Tú ves con unos niveles realmente horribles. La Cámara de Diputados cayó 5 puntos de un mes a otro. En fin, yo creo que nos muestra que políticamente estamos con unas instituciones tremendamente alejadas, incluso con desconfianza de la gente hacia ellas. Y por lo tanto, el problema es que ¿se necesitan esas reformas políticas? Yo creo que sí, porque hay que hacer un esfuerzo todos por tratar de recuperar esa confianza en el Congreso, en los partidos, entre las alianzas, porque si no nuestra democracia se va a desmoronar. Y está bien, pero por otra parte, todas estas reformas chocan con la desconfianza de la gente, a que aumente el número parlamentario, que se aumenten los gastos, porque no creen en ellas. Pero eso yo creo que hay que enfrentarlo, y yo creo que las reformas políticas, a pesar de todo, hay que llevarlas adelante, porque si no el daño va a ser irrecuperable y cada vez peor. Roberto Méndez, presidente de Adimar, gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN. Gracias, Daniel. Gracias, Mónica. Vamos a una pausa y ya regresamos.